Pues 80 sistema de emisoras Atalaya en su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, Ecuador y el mundo. Por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa vespertino, Calor Político del sistema de emisoras Atalaya, de este martes 7 de julio del año 2020. Aquí estamos en Calor Político con nuestro contertulio de esta pandemia y pospandemia, se podría decir ya, porque realmente en los últimos días ya sentimos como que no estamos enmarcados en lo que es el concepto en sí de pandemia, pero por supuesto con todas las precauciones del caso, más allá de las decisiones sanitarias del cambio de semáforo. Igual nos seguimos cuidando, pero las cosas han mejorado. Hoy día yo entrevisté a Carlos Maullén del Hospital del Seguro, Teodoro Maldonado, el llamado Hospital del IES del Sur. Me dice que la cosa está cada día mejor por allá, cada día llega menos gente, que ya no hay prácticamente enfermos de COVID. Lo mismo nos han reportado de Solca, del Hospital del Seguro de Ceibos. O sea, la cosa está bien. Que el virus está en la calle, pero cada día está en menor intensidad, pero eso no quiere decir que nos descuidemos y que ya sintamos que no nos puede pasar nada. Con precaución. La población está 80% ya. Así es. Es el contagio de rebaño. El de rebaño. Como es que es el freno. Ese es el freno, entonces ya debemos de ir reactivándonos cada día más, pero sin descuidarnos. Eso sí lo recomiendan los médicos. Bueno. Pero en fin, y decía yo que mi compañero de esta especie de pospandemia ha sido Stalin Alexis Poveda Granoble. Todavía no se termina de reintegrar Alcides Ezequiel Montilla García ni Fernando Edmundo Flores Marín Ferploma. Pronto lo tendremos, igual a Gustavo González Cabal. Pero para mí ha sido muy grato y sigue siendo muy grato coparticipar con Stalin Alexis Poveda Granoble, a quien yo lo he identificado desde hace ya mucho tiempo como el sociólogo del caviar y la revolución. Si te hablan de esto del caviar y la revolución, te preguntan qué es eso, qué es esa locura que se le ocurre a Pocho de que eres del caviar y de la revolución, y qué le contestas tú. Chuta, que me pongo a pensar para un poco desentrañar toda esa concepción pero que hay alrededor. Le crea curiosidad a la gente. Dice, ¿cómo es eso? Dice, el caviar y la revolución. Digo, eso tiene un origen muy largo en mi vida. Muy de esencia política. En la vida política. Digo, tiene que ver con temas ideológicos, con praxis política, con aperturas del pensamiento, con la evolución del pensamiento. A ver, pónmelo, dicen en castellano. Bueno, le digo, la formación que uno tuvo de joven, revolucionaria, joven, de izquierda, ¿no? Con esos ideales, te dio una comprensión, en el caso mío, de todo el desarrollo del conocimiento científico, de la ciencia. Nunca fue dogmático la ideología para mí de la izquierda, ni de la derecha, ni del centro, ¿no? Fue una guía para la acción, no para el dogma. Esas son las cosas diferentes. Cuando tú practicas eso, tienes una gran apertura democrática de acceso a todos los niveles de estratos sociales y de pensamientos políticos e ideológicos, que te permite generar todo un universo, ¿no? Y de pensamiento y de posiciones que van vinculadas justamente con el momento político, con la coyuntura, con el escenario político, y que lo puedes tú detectar, que lo puedes diagnosticar. Y eso es la práctica. Pero también a nivel de estrato, ahí tengo que decirle, bueno, yo cuando en mi etapa de estudiante y de revolucionario, bueno, comía encebollado en balde. Ustedes posiblemente no lo vivieron, pero pasaban los vendedores en un balde, tú te sentabas en la esquina y comías el encebollado. Eso es revolución. Entonces eso era, y ahora come cóctel de langostino. Y ahora cuando tú tienes que ir por las relaciones de orden comunicacional, profesionales, como sociólogo, también te hospedas en hoteles 5 y 6 estrellas, donde evidentemente lo que consumes es otra cosa, es otro nivel. Pangora, langosta, lo que sea, ¿no? Bueno, ese es el caviar que yo Pero llamo. En todo caso es la facilidad con que tú tienes el acceso social y el ascenso social. Fíjate tú y que puedes adaptar. Yo te recuerdo a ti desde hace 30 años. Sí, claro, cuando tú estabas al frente de lo que era el tema Duragas. De la Federación de Gases. Sí, sí.
Y yo te recuerdo a ti, una pelea dura y lucha. codo a codo, por ejemplo, con Heinz Meller, claro, que en esa época era abogado de Duragas. Sí, te recuerdo con Salvatore, de arriba para abajo también, o sea, sí. con gente de caviar. Sí. Pero tú defendiendo la revolución de las masas laborales. Por eso es que como yo sí te conozco de 30, 35 años atrás, te he identificado con tu chapa esta de el sociólogo del caviar. Ahora, es evidente que hay que decirle que con toda esta pandemia no hay caviar. No hay caviar, y tampoco revolución, porque ahorita todos estamos encerrados de alguna u otra manera. Bueno, saludar, ¿no? Saludar a todos quienes hoy día nos dan la oportunidad de compartir. Yo siempre digo que son ustedes los que nos ayudan a pensar, nos ayudan a analizar, nos ayudan a debatir. Porque cuando uno transmite un pensamiento, está recayendo en miles de mentes que están en sintonía de este programa y que uno deposita su análisis, su pensamiento, su visión de un tema, ¿no? Para que ellos vayan discerniendo de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su momento, de acuerdo a sus circunstancias. Así es. Bueno, hoy fue sacudido el ambiente político. Otra vez, todos los días se sacude. Pero ahora sí por política, ¿no? Crónica de una renuncia anunciada, ya lo habíamos advertido, de que esta semana se iba Otto Sonnenholzner, expert de la vicepresidencia, y en efecto aquello ocurrió tempranito, 8:30 de la mañana. La gente fue escuchando en las radios, los que todavía están en casa vieron por televisión seguramente la cadena. En definitiva, el mensaje fue el mismo. Se retira de la vicepresidencia. A lo largo del día han habido reacciones del señor Roldán, del canciller, del propio presidente de la República, pero en definitiva ya Otto Sonnenholzner no forma más de la estructura política de este gobierno, ni de ningún cargo que lo adjunte al mismo. Sin embargo, la etiqueta le queda y tendrá que lidiar con esa etiqueta y ver cómo se desetiqueta a lo largo de estos meses, porque no va a ser el mejor compañero de campaña si es que se lanza a la política y a una pretensión presidencial. No va a ser el mejor compañero de campaña la etiqueta del gobierno del presidente Moreno. Y lo digo por los niveles de aceptación que tiene el gobierno, que son extremadamente bajos, inferiores al 17, 18%, inferiores al, o sea, 16, 15%. Y eso no es bueno para un candidato, tener una etiqueta con ese peso negativo de aceptación popular gubernamental, aunque su aceptación a título personal es superior, que no es lo mismo que la intención del voto. Todo eso vamos a deshilachar en este programa. Pero en todo caso, ¿cuál es tu reacción inicial a la decisión de Sonnenholzner de retirarse de la vicepresidencia de la República? Pocho, como tú decías, esto era crónica de una renuncia anunciada. Lo curioso y raro de esto es que así como había expectativas antes de esperar una decisión del exalcalde Nebot respecto a la decisión de correr para la presidencia, también había esta expectativa, ¿no?, de la decisión que tomara Otto Sonnenholzner. Sin embargo, cuando vemos en su cadena toda su motivación y justificación para la renuncia, resulta que todos pensaban y decían que diga abiertamente: lo hago porque voy a ser candidato a la presidencia. Al buen entendedor, pocas palabras, dice la gente, que si bien es cierto no lo dijo, pero que en el fondo esa renuncia tiene ese objetivo: tomar distancia oportunamente del gobierno para enrutarse en un proceso electoral como candidato. Que no sabemos cuál es la dignidad y la aspiración. Desde el pueblo, desde la gente, desde la opinión pública, dice que es la candidatura a la presidencia. Otros dicen que puede ser otro tipo de representación. Sin embargo, el discurso o la justificación, la motivación, dejaba entrever que él está en contra del estereotipo del quehacer político. No lo dijo como lo dijo Jaime Nebot. Resulta que la política cada vez da asco ver cómo se articula aquí en el país. Lo dijo de otra manera. Censuró justamente esos estereotipos del quehacer político en la vida nacional. Pero el tema de tomar distancia para que este mote o esta identificación de él como vicepresidente y con el gobierno va a ser una cuesta muy empinada, porque si bien es cierto el gobierno acaba de decir después de la renuncia del vicepresidente que no tendrán
eh, candidatos oficiales. Eso lo desmarca, entre comillas, de la candidatura presumible de Otto Sonnenholder. No es menos cierto que dentro de la estructura del gobierno de Lenín Moreno, Otto Sonnenholder recibió hace 2 meses un golpe y una fractura de espacios de poder y de legitimidad. Le quitaron todos sus espacios de colaboración. Hoy se quedó reducido a uno, que es el ministro de Obras Públicas, pero los demás todos salieron, su equipo. Y él tomó en ese momento distancia de la política del quehacer del gobierno y per se empezó a recorrer todo el país y toda la gente decía que estaba haciendo política con recursos del Estado, porque lo hacía dentro de la estructura del Estado, lo hacía como visitas oficial. Tendrá que desmontar eso también. Fíjate que por eso digo que es una curva bastante inclinada, que la que él tiene que manejar y que tiene que superar. Y porque eso no se desmarca de la noche a la mañana. El mote de que va a ser un candidato oficialista va a ser prácticamente el detonante de los contradictores de su campaña o de su propuesta electoral o de su candidatura. ¿Cómo lo va a hacer? Yo le digo una cosa que hoy por hoy veo que todos los candidatos, los que tienen opción, están pensando en un llamamiento a un diálogo, a crear grandes frentes de concertación, a crear grandes coincidencias, ¿no?, en la diversidad ideológica y dedicarse a plantear un proyecto de identidad nacional con una agenda mínima que realmente permita dar en el clavo cuáles son los problemas que tenemos que plantearle al país en el orden electoral para transformar de una política pública de gobierno al que llegue y que esos problemas que se han planteado y que se han consensuado electoralmente resuelvan la situación de crisis por la que vive el país, que hoy, con la renegociación, ya vamos a hablar de renegociación de la deuda externa, un poco es menos traumático para los que lleguen, porque no tendrán que tomar medidas antipopulares, ¿no es cierto?, para sostener el tema del equilibrio económico. Pero yo sí creo, para terminar, Pocho, que uno se pone a mirar, Otto no tiene un partido. Y si le dicen, ven al partido de la 35, no es la mejor camiseta electoral que debe ponerse. Todos le están ofreciendo. Ruptura 25 le dice, ven a Ruptura 25. Pero todos sabemos, y fue de dominio público, que con Ruptura 25, que está dentro del gobierno, tuvo una ruptura de espacio de poder, que tampoco le garantizaría, porque está dentro del gobierno, esa un poco independencia que debe tomar del oficialismo. Lo otro es unirse con aquellos que están planteando otros frentes también de esa misma. Por ejemplo, ahora veo un frente que está haciendo Jimmy Jairal, que se dice puede ser el candidato de Correa, por ejemplo. Unirse alrededor de esas iniciativas y que de ahí salga por consenso, por primaria, un candidato desde la primera vuelta, en esa unidad. Ahora, todos los partidos, los movimientos que están opcionados para participar y los candidatos, están pensando siempre en proscribir ¿a quién? A Correa, electoralmente, políticamente. Lo primero es que están esperando una sentencia en firme. Lo segundo es la descalificación del partido por el cual él podría participar, que es compromiso social. Y por último, el reglamento último del Consejo Nacional Electoral, que ahora le obliga presencialmente, después de 10 días, con un representante, si que hay inscripciones a nivel nacional. Puede opcionar a una candidatura por las representaciones internacionales o externas, ¿no?, de los electores, pero eso sí lo puede hacer fuera del país. Lo que no se dan cuenta, Stalin, es de que mientras más hacen estos actos, como tú llamas, para proscribirlo a Correa, en este momento más lo beneficia. Claro, enervan. A Correa tenían que haberlo liquidado hasta hace 5 meses atrás. Coincido, claro. Ya en este momento cualquier cosa que vaya en contra de Correa termina siendo beneficioso para Correa, porque lo revierte, o sea, lo convierte en víctima, perseguido. Así es, o sea, la organización política
ya participó en un proceso electoral, debieron haberla descalificado por mala inscripción, al igual que a otras, antes. Ya si en este momento la descalifican, la gente lo que va a decir es porque no lo quieren dejar correr. La sentencia debió haber salido antes. Si ya no salió ahora, o si va a salir recién ahora y hay una casación, mientras más rápido quieran sentenciarlo, la gente va a decir, están corriendo para que no pueda ser candidato. Y el no permitirle que se inscriba a una candidatura por un reglamento, lo que van a decir es que impiden desde el punto de vista hasta reglamentario, usan el reglamento para impedir porque puede ganar las elecciones. Yo te voy a decir una cosa, entonces, sobre lo que tú dices. Yo te digo una cosa, igual voy a coincidir contigo. Hermano, se proscriben o se mueren los dirigentes políticos, los liderazgos políticos en las urnas. Esto es lo democrático. Así es. Hermano. León Febres Cordero ¿Cuál es el miedo, pues, hermano, León que le Febres tiene? Cordero decía, los políticos nos jubilamos en las urnas. Eso. Algo había escuchado sobre eso, que tú lo Siempre dijiste. me lo repitió unas 1000 veces. Y lo más democrático, hermano. Por eso que cuando cuando tú eres político, tú tienes que agotar tu carrera política en las urnas. Claro. Y si ya después de muchos éxitos tienes un fracaso y ese fracaso marca tu final, marcó tu final. Pues. Claro, pero tú te preguntas por qué hay tantos candidatos ya. Que van 1, 2, 3, 4, hasta 5 veces. Hasta que se jubilan, ¿no? O hasta que la pegan. Claro, ¿por qué? Porque la legitimidad de su candidatura se la debe a ese poder que tiene el electorado. Déjame explicar un poco esto de Correa. A la larga se va a dar lo que nosotros vaticinamos hace 2 años atrás. Correa terminará siendo candidato por los migrantes. Sí, eso sí puede hacer. ¿Por qué? Porque ahí no tiene ningún obstáculo. No va a haber sentencia ejecutoriada. Yo veo muy difícil que haya sentencia ejecutoriada al tiempo de inscripción de candidatura. No necesita estar presente porque él representará una jurisdicción extraterritorial. Por tanto, puede inscribirse en un consulado. Tercero, va a estar en el meollo del asunto, va a estar en el calor y en la discusión de la campaña porque va a ser candidato, claro, a diputado externo, pero él se interioriza, pues él va a usar el membrete de candidato por los migrantes, pero realmente eso le va a servir es para identificar a la lista por la que corra, sea la 5, la 1 o la que sea, identificar a la lista e identificar a sus candidatos. Y cuarto, yo estoy absolutamente convencido de que Correa pondrá a un Correa Delgado en la papeleta presidencial. Quizás no de presidente, pero sí de vicepresidente. Puedo ponerte un antecedente. Por eso yo creo que bajo esa concepción yo veo muy posible que la ponga Pierina como candidata a la vicepresidencia de la República. ¿Por qué? Porque él necesita un Correa Delgado en la papeleta. Él necesita identificar la campaña presidencial y la campaña legislativa con su imagen, porque él es posiblemente el único político que vende una marca a título personal y no a título particular. Todavía la mantiene. Mira, yo te quiero decir algo sobre el análisis que tú haces, Pocho. Las elecciones anteriores, él desde el ático hizo la campaña y no era candidato. ¿Correcto? Sí. Y sacó un porcentaje impresionante porque posicionó la marca Correa. Es el único, y coincido contigo, ¿no?, de los candidatos que puede posicionar y exigir una marca, no un partido. Fíjate cómo él logró, ¿sabes qué? Dentro de entonces, todo hay que reconocer ya, sí, termino. Esto que tú dices, él tiene una marca, pero no tiene un partido. Rompe un paradigma, ojo, de que para ganar una elección hay que tener un partido. Ojo, muy importante eso. Y que cuesta millones hacer la campaña. Todos estos paradigmas se van rompiendo por el tema del coronavirus y todo eso. Pero una cosa importante que yo veo ahí. Pero tampoco creo que le va a alcanzar para ganar una presidencial, ahí voy, sí para meter legisladores. Ahí voy. Una cosa importante que yo veo ahí. Siendo candidato no a nivel de los migrantes, ¿no? Él va a hacer la campaña y la va a promocionar de donde esté, porque él es la marca, él es la marca política electoral. De su movimiento. De su corriente. De sus adeptos. No tiene un movimiento que se llame como el velasquismo, el movimiento velasquista. No tiene el correísta. Tiene la marca de Correa. Perfecto. Ahora, si es candidato, evidentemente, fíjate cómo es, por los migrantes. ¿Votan por quién? Votan los migrantes, no sé. Sí, pero él... Solo un reducido número de electores. Pero esa corriente
de ser candidato y estar en la papeleta, lo involucra adentro. le da un trampolín importante. A pesar de que no va a haber papeleta aquí en el Ecuador. En lo electoral. Pero ya estando dentro aparece como candidato. De la papeleta. Ya, entonces, eso en cuanto al correísmo, que está anunciando para mañana una rueda de prensa en donde van a armar un paraguas electoral y en donde aparece el Partido Centro Democrático, aparece el propio Partido Compromiso Social y aparecen una serie de movimientos. Bueno, yo te dije, mi querido Stalin, no yo te dije, nos dijimos mutuamente, porque coincidimos en esto, que la intervención de Nebot el día jueves, aquel en que dijo que no iba más por la carrera presidencial, iba a marcar un movimiento tremendo en el tablero electoral. La prueba de aquello es que, mira que todas estas decisiones políticas se toman post decisión de Nebot. Bien pudieron haberse tomado 10 días antes o una semana antes de que Nebot salga a decir el no. ¿Por qué eso Nebot recién renuncia ahora? Puede haber renunciado hace 10 días atrás, no lo hizo. ¿Por qué ahora ya se habla del paraguas electoral que proteja a Correa? ¿Por qué está reforzándose más también la candidatura de Lasso alrededor de varios movimientos políticos importantes, incluso de tendencia? ¿Por qué? Porque al decidir Nebot no ir, permitió que el tablero electoral se abra a efectos de que se pueda transitar por muchos espacios que antes estaban prácticamente destinados a la candidatura de Nebot. Espacios que no necesariamente van a ser endosados, no estoy hablando de votos, sino incluso de espacios políticos que no necesariamente van a ser endosados al candidato social cristiano. Una cosa es una candidatura social cristiana y otra cosa es una candidatura social cristiana con Nebot. La candidatura social cristiana con Nebot abarca mucho más desde el punto de vista del espacio político, no estoy hablando necesariamente de votos, sino del espacio político. Abarca mucho más que una candidatura presidencial de otra persona que evidentemente no tiene el peso político de Nebot. Entonces, esa decisión del exalcalde de Guayaquil iba a ser gravitante para que se estén dando todas estas cosas que ahora ya se comienzan a observar. Vamos a otros zonas. Quiero dedicarle... Antes de ir a eso, señor, porque te voy a poner un elemento ahí. ¿Tú sabes lo que significa en el desarrollo electoral que de por medio esté una consulta popular de iniciativa ciudadana? Yo no le veo mucha fuerza. Pero déjame decir. Te soy sincero. ¿Quién la va a liderar y quién la va a promocionar? La va a promocionar Jaime Nebot y otros grupos de personas. Está bien. Deje la ciudadanía. ¿Dónde yo le veo la importancia y trascendencia de eso? Primero, la ciudadanización de todo este proceso de la consulta. Y segundo, que quienes van por la consulta pueden tener una identificación con la tendencia para lograr una gran mayoría en la Asamblea Nacional. Eso es muy importante. Déjame darte mi punto herramienta que no tienen los otros partidos. Déjame darte mi punto de vista. Yo no le veo el estelarismo a la consulta porque choca con una elección presidencial. No choca. Espérate un ratito. Una cosa es la importancia de la consulta, que no la discuto. Dejo en claro. Una cosa es la importancia de la consulta, que no la discuto. Otra cosa es el protagonismo, el estelarismo de la consulta, que sí la discuto. ¿Por qué? Porque nada es más fuerte en un país, desde el punto de vista político, que una elección presidencial. Te absorbe todo. O sea, una cosa es que tú hagas una consulta fuera de una elección presidencial, por ejemplo, la consulta del 2018. Fue una consulta gravitante, la gente se metió, se enchufó en la consulta porque no tenía que elegir presidente o no tenía que elegir alcalde, tenía que ir a pronunciarse sobre la consulta. Pero cuando tú mezclas una consulta el mismo día y en el mismo proceso que una elección presidencial, el protagonismo de la jornada electoral la tiene, y no solamente de la jornada electoral, sino de todo el previo, de la campaña, etcétera, la tiene la elección presidencial. Porque al final de cuentas, todo el mundo lo que le interesa mayoritariamente es quién va a ser presidente o quién va a gobernar el país en los próximos 4 años. Entonces, allá comienza la lucha de corrientes. Yo estoy con fulano, tú estás consultando, el de aquí al lado está con Perencejo, y ahí viene el debate. O sea, tú discutes sobre el candidato presidencial. Han habido múltiples consultas que las han hecho paralelamente a elecciones presidenciales, y la gente poco se acuerda del contenido de las consultas, porque la gente está con la mente concentrado en por quién votar para presidente de la República. Entonces, esta consulta puede tener éxito,
y debería de tener éxito si es que se la desarrolla después de un proceso electoral de esta naturaleza. Si se la desarrolla paralelamente, en la discusión el protagonismo se la va a ganar la elección presidencial, pues está ahí. Mira, pongámoslo así, con los elementos que tú tienes y yo te voy a poner otros elementos. Cuando tú tienes una campaña política para elección a presidente, estás esperando que sea el presidente que aplique lo que ha propuesto en la campaña, el que gana. Pon atención, en medio de ese proceso electoral coincide y te tiran una consulta popular, donde se pronuncia el pueblo, no esperando que gane un presidente, sino que lo que se le ha consultado ya es política pública. Fíjate la ventaja que tiene una consulta. Depende, esa consulta está rompiendo paradigmas del quehacer político tradicional que tú lo estás analizando. Yo sé que el tema de la majestad presidencial, la dignidad, eso es lo más democrático y lo que copaba los espacios. Pero hoy por hoy hay que repensar la política desde la perspectiva de ¿qué? Cuando los partidos están siendo cuestionados tremendamente, en toda su estructura, en todo su nivel, comportamiento social, conducta ética, organización, estructura. Cuando tú ciudadanizas una consulta, porque vas a llevar de la ciudadana, y los ciudadanos van a votar, y que su voto o su decisión no la puede cambiar nadie, eso es trascendente, y eso ha rupturado, ¿qué cosa? Un paradigma de cómo se hace política. Entonces, si yo voy a elegir presidente, y voy paralelo a la consulta, y esa consulta me aprueba un sistema de seguridad social que no lo ha resuelto ningún presidente, y que me garantiza tal cosa, ¿quién tiene la ventaja de la legitimidad respecto al pronunciamiento, más allá de quién sea presidente? Es la consulta que ya aprobó cosas y aspectos fundamentales de la vida del ciudadano. Vuelvo a repetir, pero tiene la ventaja. A ver, pues vuelvo a repetirte, no te estoy discutiendo. Ese es el objetivo, es por allí donde va. No te estoy discutiendo la importancia de la consulta, que la tiene, y posiblemente la tiene de manera suprema. Lo que te estoy discutiendo es el estelarismo. El estelarismo lo tiene la elección presidencial. Pero en una segunda vuelta, el día de las elecciones, si tienes una consulta, pues tú estás pendiente de cómo van las encuestas hasta el día sábado, que quién va a ganar la elección presidencial. El día de la elección presidencial a las 5 de la tarde estás pendiente para saber quién es el nuevo presidente del Ecuador, más allá del resultado de las consultas. Sí, hermano, o sea, igual una cosa interés, es la escucha. Igual interés tiene que tener la consulta. A ver, espérate un ratito, vuelvo a repetirte por quinta vez, creo que lo voy a decir. No discuto la importancia, discuto el estelarismo. O sea, el estelarismo... El interés que debe tener los ciudadanos. El interés y el estelarismo se concentra en una elección presidencial. Ya, pero ok. Eso aquí y en el mundo entero, pues. Pero o sea, la elección presidencial es la máxima expresión de interés democrático que hay, pues, a nivel mundial. La ventaja democrática y política cuando tú apruebas una consulta paralela a una elección de presidente? Ya lleva la consulta porque tiene resultados concretos que ya se convierten en política pública. Vuelvo a repetirte, a las 5 de la tarde del día de una elección presidencial, la gente va a estar más pendiente de el sí o no de la consulta o de quién ganó la presidencia. De las dos cosas. No, porque si yo contéstame de qué va a estar más pendiente la gente. Hermano, te voy a decir alguna cosa. Vamos a aquí en Estados Unidos y en España y en Argentina y en Brasil. El 78% de la población hoy no está interesado en un proceso electoral. Déjame decir. Déjame decir. Y cuando le pones algo inédito, el 88% el 88% de los aficionados al fútbol hoy no están interesados de un mundial, pero el día en que se inaugura el mundial, todo el mundo se concentra en el mundial. Es lo mismo, o sea, todavía y el día que tú vas a votar, lo que ¿en te qué quiero te concentras? Escúchame una cosa, negarle un estelarismo máximo a una elección presidencial, a mí me parece... No le estoy negando, te estoy diciendo que los protagonismos, escúchame, sobre estas dos formas democráticas, ¿no?, de llevar al pueblo, el uno le consulta al pueblo, vote por este candidato, y al otro le dice, vote por esta consulta, que hay 7 puntos. La gente va a votar por la consulta. Va a votar. Y no te digo que no va a votar. Escúchame, no te digo que no la va a discutir. ¿Con cuánto va a ganar? No te digo tampoco que no le va a dejar de interesar. Todo, sí. Pero a la hora de la hora, el estelarismo de un proceso se lo lleva a la elección presidencial. Bien, hermano, eso es indiscutible. ¿Dónde se refleja eso? Si yo tengo una consulta y saco por el sí, apruebo todo, por decir, hermano, déjame terminar, pues. Y digo, tengo 8 millones de votos por el sí.
atención. Y tengo un candidato a la presidencia que ganó con 2 millones, con 3 millones, con 4 millones. ¿Dónde está la legitimidad y el protagonismo? Hermano, perdóname. la gente en las Hay calles, que verlo a ver, democráticamente. la gente en las hermano. calles, esa misma noche que se conocen todos esos resultados, la gente en las calles, ¿qué está celebrando? Está celebrando el triunfo de su candidato. Saldrán los partidarios del candidato A o del candidato B que ganó la elección presidencial. Ya. Los partidarios de su candidato. Ya, y los otros, festejan, la la ciudadanía y los otros estarán lamentando. que han votado. No, y los otros estarán lamentando no es así, de que ganó. No, o sea, no, los que han a ver, votado por en la una consulta segunda no van a la espérate un ratito, en una segunda vuelta, mi querido Stalin, hay dos opciones. El 51% a favor del uno y el 49% a favor del otro. El 51%, Presidencial. sí, el 51% de los votantes estarán celebrando que ganó el candidato por quien votaron. Y el 49% estarán lamentando que perdió el candidato por quien votaron. Ya, yo te voy a decir una cosa. Esa es la historia Ya, electoral, pues, es que hermano. Tú hablas de la historia. O sea, habla de los nuevos. y eso es que así, no pues, es así, Stalin. porque O sea, la historia cambia, hermano, hermano. Cambia en escenario, o cambia sea que con ahora, actores, hermano, y te voy a no decir, interesa una elección presidencial. yo no te digo que no interesa, sí Está bien, interesa. pues, hermano. O sea, no es lo que más pasa es que- interesa tampoco. No escucha, hermano. Por Dios. A ver, hermano, ¿escuchar? No, Estamos para el análisis. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? ¿Qué pasa en el momento de que nombras el presidente y tú has hecho una consulta y esa consulta ha rebasado cuantitativa y cualitativamente en votación al candidato de la presidencia? Hermano, eso sí va a ocurrir. Espérate, hermano, espérate, hermano. Yo hablo de la legitimidad. ¿De dónde viene? Del pronunciamiento del pueblo que se paró frente a las urnas y dijo, esto para mí es trascendente, Hermano, es importante y voy a votar pero, por esto. pero ¿quién está discutiendo eso? Te estoy diciendo que es absolutamente importante. Lo que estamos hablando es del estelarismo. Ya, o sea, la gente va a estar preocupada de lo otro. Por supuesto, si tú me pones en una... A ver, tú me pones... Yo voy por 2 papeletas a la segunda vuelta. Papeleta 1, elección presidencial. Stalin Poveda y Fernando Flores. Tengo que votar por uno de los dos. Me pones una consulta popular en donde me dices no más meterle la mano a la plata del IES por parte del gobierno de turno. Por supuesto que yo voy a votar a favor de que no se le meta más y posiblemente haya 90% de votos acá. Y obviamente en la elección presidencial Stalin Poveda sacará 51% y Fernando Flores sacará el 49%. Por supuesto que en la consulta, en la pregunta 1 de la consulta hubo el doble de votos que la votación que sacó el que ganó la presidencia de la República. Eso no se discute, lo que se discute es el estelarismo. O sea, tú vas ¿Qué a es estar el estelarismo? El estelarismo es el grado de preocupación que te capte un proceso, en este caso el proceso electoral presidencial, toda la vida, ante cualquier circunstancia, capta más que cualquier consulta o que cualquier otra elección. Olvidémonos ahorita de la consulta. Tú pones, y ya lo vivimos, Es que es un elemento el año intermedio. 2009 mezclaron la elección presidencial con alcaldes, prefectos, diputados, etcétera. La gente se preocupó, obviamente, de la elección presidencial más. Normalmente, sin necesidad de consulta, cuando hay primera vuelta, elección de presidente de la República versus elección de asambleístas, ¿a quién le importa? Después que se conocen los resultados presidenciales es que la gente está preocupada de qué bloque político metió más gente en la asamblea. Pero la preocupación número uno, la atención número uno que tiene un proceso electoral es una elección presidencial. O sea, no hay más protagonismo en la vida política este año que viene, hace 4 años atrás, hace 50 años atrás y hace 100 años atrás. No hay un mayor protagonismo en la vida política democrática que una elección presidencial. Ese es tu criterio. Yo lo que creo. Está bien, hermano. Yo lo que creo, yo te seguramente. respeto. No, Estoy equivocado, no estás equivocado. Yo te respeto tu criterio. No, está bien, pero yo puedo decir que estoy Y equivocado. al final, hermano, a lo ¿qué es lo mejor, que te quiero decir? Que hay que romper los paradigmas, cómo se hace la política en el país, pues hermano, si es lo más condenable que se hace. O sea, estar preocupado de una elección presidencial es lo más condenable. ¿Cómo le vas a cambiar eso a la gente? Está bien, pero... Hablando, no me pongas palabras en la boca. ¿Cómo se hace política? ¿Qué es lo que ha dado como resultado el quehacer político en el país? Todo lo que tú conoces, pues, como abominable, que la corrupción, que el reparto de la troncha, todo. Entonces, escúchame tú. ¿Cuántas veces se le consulta al pueblo para definir el destino moral y ético del pueblo ecuatoriano? ¡Nunca! ¿Y dónde está el poder moral y ético? En el pueblo, en la hermano, gente que va a votar. te vuelvo y te voy a decir una cosa para terminar. Ya. Yo lo que digo es que el componente de estas elecciones, de por medio también, una consulta,
te va a romper un paradigma de cómo se hace política en el país, porque el mensaje que va a mandar la ciudadanía a través de esa consulta va a tener que ser bien analizado, porque, como te vuelvo a repetir, lo que tú apruebas en la consulta, el nuevo candidato, el candidato que gana la presidencia, ya tiene pues entonces una aprobación del pueblo para políticas públicas que no pueden moverse, que no las pudo cumplir porque él recién las está diciendo voy a hacerlo cuando sea presidente. Bueno, está bien, esa es la ventaja. Está bien, yo sigo sosteniendo y lo reitero una vez más, que la consulta es importante, es muy importante, pero el protagonismo que tiene una elección presidencial es inigualable. Te voy a decir algo de la consulta. Pero hablemos de la noticia del día, que es otro, porque estamos discutiendo ya más de media hora el tema de la consulta y de la elección presidencial, te voy a decir cuando debemos de comentar el tema del día. La consulta después de Montijo. Hoy estás entrampado en todo un sistema que está secuestrado en libertades, en derechos, en posibilidades de acción, en temas de corrupción jurídico, en todo, en politización de la justicia o viceversa. ¿De dónde venimos? De todo un proceso de conformación de una asamblea. ¿Y qué hizo la nueva constitución? Se la pusieron al pueblo y la ratificó. Ya, pero se la pusieron, escúchame, fuera de un proceso presidencial. La consulta... No, ya está bien. La consulta, o sea, es que, a ver, yo vuelvo, o sea, tengo que otra vez repetirlo. No estoy hablando de la importancia de la consulta, sino del estelarismo. Lo ideal es que la importancia de la consulta tenga un máximo estelarismo. Entonces, la manera de que una consulta tenga un máximo estelarismo es cuando va solita, cuando no compite en estelarismo con algo de tanto peso como es una elección presidencial. Entonces, cuando Correa ganó la elección presidencial del 2006, Correa no propuso para el 2006 que se haga la consulta de una asamblea constituyente. Él llevó el lema de la asamblea constituyente en la campaña, pero no pidió que se haga la consulta en el 2006, porque además tampoco al inicio él tenía mayor peso político, lo fue adquiriendo en la medida en que iba avanzando la campaña. Cuando gana la presidencia de la República, es que hace una consulta popular sobre el tema de la asamblea constituyente. Y obviamente, 3 meses después de su posesión, convocó al pueblo y obviamente lo que se discutió era si cabía o no cabía, y ahí se embarcó todo el mundo en el sí a favor de la asamblea constituyente y por eso se instaló Montecristi. O sea, lo que te estoy diciendo es que la importancia de la consulta no está en discusión, sino el estelarismo. Entonces, el mejor momento para esa consulta, para rescatarle su importancia, no es hacerla en el mismo momento de una elección presidencial, sino que hacerla después de la elección presidencial. Vamos, se va a dar en el proceso. Pero bueno, pero igual se va a dar, se da. Solo para terminar. Tampoco está mal, ojo, tampoco está mal que se dé, pero lo que sí te digo es que durante el tiempo de campaña electoral lo que más va a concentrar la discusión y el debate es la elección de presidente que los temas de la consulta. Mira para utilizar tu término, la estelaridad. Muchos de los candidatos de los partidos, como no tienen una unidad y no tienen una agenda mínima como propuesta de gobierno, se van a montar en las propuestas de la consulta. Ojo, fíjate lo estelar y lo trascendente. Por eso digo que se rompen paradigmas. Y eso que te estoy diciendo, tú sabes que es un aporte democrático, político, nuevo, diferente. Bueno, veámoslo, está bien, es tu criterio, yo tengo uno distinto, no en cuanto a la importancia de la misma, sino en cuanto a la estelaridad de la misma. ¿Está bien? Es mi criterio que ya lo he defendido. Nos vamos a la pausa, retornemos posterior a la misma con el tema de Otto Sonnenholzner, ¿te parece? Pausa y volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Guayaquil, a diferencia de otras ciudades, es la primera en avanzar en el tratamiento de aguas residuales, con la construcción del Sistema Integral de Tratamiento de Aguas Residuales, que incluye la construcción de 4 macroplantas. En la perimetral, Pantano Seco, funcionando al 100%. En el sur, Planta Las Esclusas, con un avance del 60%, estará operativa el próximo año. Milote, al noroeste de la ciudad de Guayaquil, con un avance del 73.25%, operativa en el 2021. Los Merinos, en el norte, en proceso de contratación, prevista a iniciar en el primer trimestre del 2021.
Con una inversión de 457 millones de dólares, estas macroplantas de aguas residuales optimizarán el tratamiento para el procesamiento de las aguas, favoreciendo al medio ambiente. Así beneficiaremos a 3.010.000 habitantes con un Guayaquil con bienestar creciente, socialmente inclusivo y ecológicamente sostenible. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños. Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, de prender las luces a un futuro mejor, de empezar de nuevo. Presentamos Crédito Reactívate Ecuador, un crédito con fondos del Gobierno Nacional para micro, pequeños y medianos empresarios, al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en 6 meses, hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. A Ecuador, lo reactivamos todos. El gobierno de todos. Que Guayaquil viva y las ganas de protegernos también. Para no contagiarte, debes saber que el coronavirus se transmite cuando un infectado tose sin protección y pequeñas gotitas de saliva caen sobre lo que tú tocas, como mesas o pasamanos, y luego entran por tu sistema respiratorio. Por eso hay que lavarse bien las manos con jabón o alcohol en gel. Por nada del mundo tocarte la cara y siempre usar una buena mascarilla. Vamos, que Guayaquil viva y que viva Guayaquil. Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Un mensaje de la Alcaldía de Guayaquil. Reactivación turística. Te prometo Ecuador. Les invito a visitar, a redescubrir el país, a redescubrir los 4 mundos del Ecuador. Declaramos reinaugurar la reactivación de los parques nacionales. El gobierno de todos. Fin del espacio publicitario. Síntesis informativa. Hechos y acontecimientos que generan noticias. Noticias de actualidad. Muchas gracias. 18 horas 6:33 minutos en el sistema de emisoras Atalaya. Mucha atención. El Consejo Nacional Electoral anunció que realizó una reforma al reglamento de democracia interna de las organizaciones políticas con el que se establece el tiempo en el que se debe realizar la aceptación de las postulaciones por parte de los candidatos a las diferentes dignidades. En el anterior reglamento no se especificaba el tiempo para aceptar la postulación. Para estas elecciones, ese periodo es de máximo 10 días desde que se proclaman los ganadores de las elecciones primarias. Además, en la reforma se establece específicamente que el postulante debe ir personalmente a las instalaciones del CNE, a la oficina de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas para el caso de dignidades nacionales, a las delegaciones provinciales del CNE en el caso de dignidades a nivel local y a los consulados de Ecuador en el extranjero para los asambleístas del exterior. Con esto, dice el titular, Correa no podría o no podrá ser candidato a la vicepresidencia del 2021. Vamos a continuar con los compañeros de Calor Político. Viene el tema del vicepresidente de la República y su renuncia a esa dignidad el día de hoy, Otto Sonnenholder. Continuamos en el sistema de emisoras Atalaya. Síntesis informativa. Hechos y acontecimientos que generan noticias. Noticias de actualidad. Radio Atalaya es opinión política, porque tenemos las voces más reconocidas en el análisis noticioso y político del país. Síguenos por Atalaya, credibilidad y pluralismo democrático en la información. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Bueno, regresamos, Stalin, ahora sí vamos con este tema de Otto Sonnenholder.
Me hubiese No gustado. empezamos con ese. No, pero es que te fuiste por otro lado, hermano. Bueno, O sea, me hubiese gustado era desarrollar. Yo iba a entrar Ya, a desarrollar el tema y me No, metiste está otro. bien, y está bien. ya, Claro. ya perdí un poco la línea de lo que yo quería comentar con el tema de. Bueno, de yo hice otros mi Sonejones. comentario Bueno, sobre sí, lo pues, de hermano, pues ahí está. Pues, o sea, Ya. A ver, lideras al dele, final de pues. cuentas esta Dele, discusión, dele, hermano. dele. Tenemos que analizarlo a Otto Sonnenholner como vicepresidente y como potencial candidato. Como vicepresidente, considero de que él tiene fortalezas y tiene también debilidades. Como vicepresidente. Y después O sea, su como etapa candidato. de vicepresidente. Su no etapa como de candidato. vicepresidente. No, ahorita solamente en su etapa de vicepresidente. Él tiene como fortaleza que manejó un discurso fresco durante toda su estancia como vicepresidente, que tiene una imagen fresca o que mantuvo una imagen fresca, porque a pesar de todo, de todas maneras, como fue un hombre tan joven y tan nuevo en el ámbito público, a pesar del año y pico que estuvo y de estar en medio de un gobierno bastante sacudido por las críticas y todo eso, de alguna u otra manera logró mantener esa imagen fresca. Y lo más importante, reemplazando en sucesión directa e indirecta a dos vicepresidentes que se vieron inmersos en casos de corrupción, él sale impoluto en ese tema. Por lo menos hasta ahora nadie le ha dicho nada, ni le dijeron nada cuando fue o ejerció la vicepresidencia. Entonces, en un momento en donde la corrupción ha pasado a ser el detonante de la cosa pública, de la imagen de los personajes públicos vinculados a las altas esferas de gobierno, que él salga limpio y no manchado, esa es una fortaleza indiscutible en su calidad de vicepresidente. Vamos a las debilidades de su ejercicio en la vicepresidencia de la República y sobre todo a su última parte. Considero de que él no fue bien asesorado, sobre todo en la primera parte de la pandemia, cuando estuvo más activo, porque después, cuando estuvo más activo visiblemente, después puede haber estado activo, pero ya no tan visible. Eso creo que alivió un poco su imagen. Yo creo que, por más que los números digan lo que digan, durante la primera parte él no se terminó de manejar del todo bien, porque exageró demasiado en su exposición para temas que daban a entender de que buscaba un extremado acercamiento social que terminó confundiéndose con un acercamiento político electoral. Él, a mi criterio, él debió haber aprovechado la debilidad política y la debilidad física del presidente Lenín Moreno para haber asumido un liderazgo ejecutivo en el manejo inicial de la pandemia. Debilidad política porque Lenín entra a la pandemia con un 15-16%. Y debilidad física porque obviamente Lenín es una persona enferma. Por eso tenía que estar aislado. Tenía que estar aislado. Entonces era el momento para que Otto, que era todo lo contrario, tenía más musculatura política, de imagen, estaba en un nivel mucho más arriba en cuanto a imagen positiva que el presidente Moreno, y además, siendo un hombre joven, sano, etcétera, él podía haber liderado el manejo ejecutivo. El manejo ejecutivo de la crisis no era embarcarse en una camioneta a entregar víveres. Para eso no está el líder ejecutivo en el caso de una pandemia. O sea, por ponerte un ejemplo, déjame repetir. O sea, no vamos a hablar acá desde el punto de vista electorero, pues vamos a hablar desde el punto de vista político, de lo que se aspira de un estadista. Al presidente de El Salvador no lo hemos visto en ese plan. Al presidente de Argentina no lo hemos visto en ese plan. O sea, considero yo que el vicepresidente Otto Sonnenholner debió haber dado las grandes señales de manejar la situación, liderar la situación, organizando al país para la pandemia, organizando un comité de emergencia en donde debió haber convocado a los mejores médicos, a los más grandes especialistas en epidemiología,
haber organizado los detalles logísticos, haber sido la gran cabeza visible del manejo de la pandemia en Ecuador. Y no se lo vio en ese sentido. El estar trabajando en la pandemia no significa estar recorriendo los hospitales todos los días, ni estar yendo a aplaudir personalmente todos los días a enfermeras o a médicos, sino estar desarrollando y liderando especialmente el abastecimiento correcto en lo científico, en lo logístico, a los hospitales, a la ciudadanía en general. Pero lo hacen los alcaldes. Exactamente lo que tú dices que no deben de hacer. ¿Qué cosa? Que van a entregar víveres, están ahí. O sea, tú me estás dando, yo estoy dando mi opinión. No, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Está bien. O sea, ese no es el papel de quienes están dirigiendo la gran cosa pública. O sea, si lo quieren hacer, que lo hagan. Y si a eso le gusta a la gente, están en su derecho la gente de opinar así y ellos de hacer aquello. Yo soy de la idea de que el gran líder tiene que estar organizando las cosas. Tiene que ser la persona que determine con absoluta exactitud, vamos por este camino, vamos por el de acá. Hacerse ciertos recorridos para ver si lo que se está disponiendo se está cumpliendo. Pero no estar a tiempo completo en la calle metido, porque cuando tú estás a tiempo completo en la calle metido, estás sin poder ver, sin poder tener una visión general de la situación, sino que solamente ves un aspecto o un escenario parcial, que es por donde estás recorriendo. A mí siempre me gusta comparar ciertas cosas de la política o de la vida pública con el fútbol, porque la gente entiende mucho de fútbol. El peor puesto para un entrenador o para alguien que está dirigiendo un equipo de fútbol es jugando el partido. O sea, ¿dónde está el director técnico? Está en la banca, está viendo, está disponiendo de la táctica, está analizando qué cambio hacer. Cuando necesita dar una indicación, se acerca al borde del campo, llama al jugador al que le quiere dar la indicación, le da la indicación directa y se regresa a su puesto. Y es más, muchos analistas de fútbol dicen que más bien los entrenadores deberían estar ni siquiera en la banca, sino 2 o 3 puestos más arriba, en la tribuna o en algún lugar en donde puedan incluso tener una visión un poco superior de arriba hacia abajo para poder tener una mejor panorámica. El peor lugar donde debe estar una persona que está dirigiendo a un equipo de fútbol es jugando el partido. Estás jugando el partido, estás ofuscado, no puedes ver, tú ves la pelota, pero no ves el movimiento de tu equipo. Es exactamente lo mismo acá. El que está liderando una acción ejecutiva tiene que estar por sobre todo lo demás, viendo, tomando decisiones. Entonces yo creo que en la pandemia Otto se expuso demasiado al trabajo de obrero. ¿Por qué? Porque la gente en nuestro país confunde mucho el verte físicamente con el trabajar. Ah, esa persona sí trabaja. Ah, esa persona está todo el día caminando. Esa persona está todo el día dedicada a la cosa. El otro ni asoma, está escondido. No. O sea, no es que está escondido, está en el lugar donde debe estar dirigiendo lo que tiene que dirigir. Ahora, estar en el lugar en donde estás y dirigiendo lo que tienes que dirigir no significa que estés escondido o no significa que estés de anónimo, porque para eso tienes los canales de difusión, para salir, para dar tus instrucciones, para darle confianza al país, para decirle lo que estás haciendo y para decirle lo que estás dirigiendo. Entonces, ¿qué pasó? Que por esa sobreexposición en la primera parte de la pandemia que tuvo Otto, mucha gente confundió su interés de estadista con su interés electorero. Y yo creo que eso le terminó haciendo mucha gente. Él no. Gente. ¿Perdón? Él no. ¿Cómo él no? La gente opinó que eso era... O sea, la gente comenzó a interpretar eso y entonces comenzaron a prácticamente decirle que era el segundo chirifoto y todo ese tipo de cosas. Ya. Creo que en un momento determinado se dio cuenta, o las circunstancias lo obligaron, eso sí no te podría decir, si él se dio cuenta o las circunstancias lo obligaron y se abrió. Y apareció cuando tenía que aparecer y comenzó a decir lo que tenía que decir y la gente lo revaloró, más aún cuando las cosas comenzaron a mejorar. La gente lo revaloró. Y dentro entonces, del mismo gobierno. Dentro de su yo hablo de la percepción ciudadana. Sí, o sea, sí. Ya cuando tuvo menos sobreexposición es cuando más comentarios positivos hubo de la participación de otros.
Pero hasta el último él ha estado expuesto. Sí, pero no como al públicamente. comienzo. Pues al comienzo andaba en baldes de camionetas, pues entregando fundas, pues y eso, a mi criterio, eso le hizo daño, no lo hizo bien, a mi criterio. Pues es que yo estoy equivocado. Claro, está bien. Yo pero nunca tengo la es? verdad absoluta. ¿Qué daño es? Electoral. Define. Daño de imagen. Daño de imagen en el sentido de que está vinculado al gobierno. No, que le confundió la pretensión. Ya, la ayuda humana y solidaria Se la la traspoló electoralmente. Así es, para Eso es lo que quiere. mucha gente lo interpretó así. Y eso a la larga terminó siendo negativo, porque no lo ayudó. En todo caso, más bien lo perjudicó. Recuerda que él venía diciendo que él no es político y que actúa solidariamente y Hermano, humanamente. a ver, una cosa es- No, pero déjame está bien, terminar. pero déjame- Que es un poco la contención a lo A que ver, la gente una puede cosa, interpretar a de ver, eso. si aquí no estamos hablando de que necesita ser político, sino ser ejecutivo, hermano. No, ya eso- Ya, o sea, más bien el andar en la calle entregando directamente puede sonar a que es una actitud política. O sea, el ejecutivo, el presidente, el vicepresidente de la República son personas ejecutivas, no necesariamente políticas. Tú puedes ser una persona sin mayor experiencia y aspiración política. Pues, si ya estás en un cargo de esos, presidente o vicepresidente de la República, tú tomas decisiones ejecutivas. Está bien, pero hay una línea muy delgada. Fíjate cómo es la línea. Una línea tan delgada, y esto es pragmático, esto es de la práctica cotidiana en política y en ejercicio de funciones. Hay una línea muy delgada entre la acción administrativa ejecutiva, ¿no es cierto?, y el quehacer político. Es una cosa delgadita, por eso es que la gente lo interpreta desde su perspectiva, Bueno, ¿no es cierto? Y ahora- es verdad. Ahora, pero tu análisis va ¿a dónde? ¿Eso le perjudica para una pretensión electoral? Es que quiero un poco que O sea, aterrice la... no, yo la es reflexión. que todavía no entro a la parte Ya, electoral. ok, vamos. He analizado la participación de Otto como Dentro de- vicepresidente, como vicepresidente. lo que generó como fortalezas y lo que a mi criterio también generó como debilidad. Ahora voy a la parte de Otto Sonnenhösner como Potencial candidato a la presidencia de la República. ¿Cuál es la fortaleza de Otto Sonnenhösner como candidato a la presidencia de la República? Que representa para un sector de la ciudadanía el outsider, el verdadero outsider. Ya. Aquí la gente también tiene confundido el concepto de outsider. La gente cree que el outsider es una persona que un mes antes de las elecciones tiene que aparecer, que no lo conoce nadie y que en campaña vira un resultado y gana. Eso no existe. Outsider es una persona que no tiene un antecedente político muy pretérito, pero que ha tenido que ejercer una acción política por lo menos en los 2 últimos años previo a una elección. Nadie puede hacerse lo suficientemente conocido en 2 meses previo a aparecer un mes antes del cierre de las inscripciones presidenciales, y en ese mes en que se inscribe y los 2 meses de campaña alcanzar una votación importante. O sea, ese no es el concepto de outsider. El concepto de outsider es alguien que no tenga mayor historial político, pero que haya estado últimamente inmerso en la acción política. Así lo fue Correa. Correa no es que llegó un mes antes de que se cierren las inscripciones presidenciales, se inscribió y ganó la elección. No, Correa ya venía haciendo política, había sido ministro y todo eso 2 años antes. Igual que Otto. O sea, ellos, en el caso de Correa en su momento y ahora de Otto Sonnenhösner, dibujan el concepto de outsider. Entonces, esa es una fortaleza de él, porque justamente puede atraer a la gente que no quiere tener compromiso electoral con candidatos que representen a partidos políticos, que quieran gente nueva, gente joven. O sea, para la gente que maneja ese perfil de outsider y sobre todo de esos conceptos propios del outsider, Otto Sonnenhösner es el candidato ideal para ese porcentaje de la ciudadanía. Entonces, esa es una fortaleza porque ese es su fuerte. Debilidades electorales de Otto Sonnenhösner. Él no tiene un estilo popular que le permita en este momento garantizar una gran penetración en las grandes masas populares, que es en donde está consolidada la mayor parte de la votación. Yo creo que él es un candidato, un muy buen candidato para clase media hacia arriba. Pero ya en los sectores populares o en los sectores socioeconómicos denominados medios bajos o sectores populares, él tiene muy poca penetración. Por más que haya entregado atunes y todo eso, no, a mi criterio no le alcanza, porque su estereotipo político no está identificado con ese nivel
de masa electoral, como sí lo tenía Correa en su momento, o como sí lo han ido adoptando en base a años de actividad política otros candidatos presidenciales o otros líderes políticos en el país. Punto uno. O sea, él puede en algún momento ir avanzando en ese sentido, pues no le va a alcanzar, creo yo, no le va a alcanzar de aquí al 7 de febrero, que son las elecciones de primera vuelta. Otra debilidad que es muy grave para Otto es su etiqueta. Su etiqueta que lo identifica con el gobierno. Por más que haya renunciado el día de hoy, pero va a ser muy difícil sacarse la etiqueta de un gobierno que está en un declive político terrible, como pocos gobiernos en los últimos años. Está terminando con un nivel de aceptación a gestión y de credibilidad presidencial por debajo. Entonces, por más que Otto aparezca con cualquier otra etiqueta política, siempre va a tener la etiqueta del gobierno. O sea, no se va a poder desprender, porque él no sale peleado con Lenín por uno. Él sale en buenos términos del gobierno. Y aunque después diga de que estuvo en desacuerdo con lo de aquí, con lo de allá, o lo de más allá, la gente siempre le va a recordar, pero fuiste parte de. Y cuando estabas adentro nunca discutiste y no saliste por tus desacuerdos, sino que saliste para dar espacio a una carrera presidencial. Entonces, esa es una debilidad, a mi criterio, que le va a ser difícil sacársela va a ser difícil sacársela de su imagen presidencial. Terminarán involucrándolo como candidato del gobierno, aunque salga por algún otro partido político totalmente distinto al gobierno. Entonces, esa es otra debilidad. Es mi criterio, Stanley, me gustaría escuchar el tuyo. Respetado. A ver, Tocho, yo creo que Otto, en todo este escenario político, es una expectativa electoral. Frente a la ausencia de candidatos frescos en el escenario. Los candidatos opcionales son los mismos de siempre. Están por una, primera, segunda, hasta tercera vez. Y Otto puede concentrar o recoger el descontento de todo lo que ha significado el deterioro político de estructuras partidarias. Él no tiene un partido, más allá de lo que no es dueño de un movimiento, no tiene estructura electoral, se hace palpable, pero tiene una característica que no las tienen los políticos tradicionales que son candidatos, de haber proclamado que él no es político, que la política es servir. Un momento de oportunidades que tenemos que aprovechar. Usted no es político, pero actúa como político. Esa es la línea fina que te hará cambiar y dejar atrás. En ese proceso, entendamos, Pocho, que hay movimientos sociales y partidos, más que nada movimientos sociales, que están adscritos al pensamiento de la 35 y también de Correa. Guayaquil, Pablo Correa, 1817 democracia sí. Y García Moreno, teléfono 042 37. ¿Cuál sería su aliado natural en una supuesta candidatura con Sonejol? En Guayaquil, Cuenca, no sería Correa. 1817 y García Moreno, teléfono. Podría ser por identidades Otto o otro candidato, pero alrededor de esas sensibilidades es donde proyecta su imagen y su candidatura, ¿no?, próxima Otto Sonejol. Y alrededor de eso, fíjate lo que es lo que un poco lo que yo estoy pensando. Si él logra entrar con un porcentaje importante a la segunda vuelta, él es el presidente. Y García Moreno. Vamos a verificar cuáles son las adhesiones que tiene la primera vuelta. 042 y cuál es el discurso y la propuesta del gobierno. Y grábate esto, yo siempre insisto, ¿cuántos se van a montar en la propuesta de la consulta? Y la van a llevar unidas, y la verdad en las van a desarrollar como campaña unidas, y García Moreno, porque son coincidentes las plataformas o las propuestas del gobierno, porque van a hacer coincidir. Entonces todos van a querer,
Entonces, el que mejor canalice esa oportunidad como herramienta democrática electoral y que se una con todas estas sensibilidades y organizaciones sociales, gremiales, territoriales, es el que tiene la opción. Y todos están, tú me decías afuera del micrófono, que todos los movimientos y candidatos están en esa línea de crear el Ecuador profundo, Compromiso Ecuador, todo. ¿Por qué? Porque saben que la única oportunidad es coaligarse con estas sensibilidades políticas, laborales, sindicales, formas de organización territoriales, lo que sea. Y de eso es lo que hay más en el país. Pues. Fíjate que ya no es trascendente el tema de un partido político como tal, sino de esa unidad y de esa propuesta 37. En una agenda para el gobierno. Pero hay una cosa que la ley te impone, que necesitas el vehículo electoral, que es una organización política nacional. Hermano, vas a encontrar eso. Ya, entonces, y te voy a decir, porque aquí hay alquileres de movimiento de partido a la disposición. Deshilachemos un poquito cuáles pueden ser esos vehículos en los que se embarque hoy. El que más está sonando, porque las lenguas políticas lo están diciendo, el que más está sonando es el PCC. Se está hablando de la posibilidad de un acuerdo para que Otto sea candidato en la segunda vuelta. Cristiano. O sea, no, se apoyarían en la segunda vuelta. Se habla incluso de la primera vuelta. O sea, de que vaya con la etiqueta social cristiana. Eso de ahí tiene sus pros y también tiene sus contras. Solo una preguntita, ¿la primera vuelta se eligen también en la primera o en la segunda vuelta los candidatos a la asamblea? En la primera vuelta. Correcto. El Partido Social Cristiano va a ir con candidatos propios. No va a compartir jamás. Ya, acuérdate que el líder del partido, Jaime Nebot, en su alocución, cuando renunció a la candidatura presidencial, dijo, no es para la segunda vuelta, o sea, dejó en claro que el partido va a tener candidato, sea directo o sea independiente. Lo dijo. Sí. En base a eso no lo puedes descartar, sobre todo porque está sonando. No lo descartamos. Tiene sus pros y sus contras. Si tiene ¿cuál es el pro de que a Otto lo apoya el Partido Social Cristiano, que le permite fortalecerse en ese punto que yo te acabo de decir que es débil, que es el de la penetración en masas populares, en donde al menos a nivel de la costa el Partido Social Cristiano es fuerte? ¿Cuál es la debilidad si es que va como candidato del Partido Social Cristiano? Que él logre identificar al interior de la estructura social cristiana el hecho de ser el candidato del partido, cosa que es un poco difícil, porque el partido ya tiene a sus propios dirigentes, tiene a su líder, y por más que el mismo líder o los dirigentes lo presenten, las estructuras a veces son celosas. Claro, las estructuras son celosas. Ya, y lo otro, incluso ya con una observancia del electorado externo al partido, el Partido Social Cristiano, es de que tú sabes que el Partido Social Cristiano es fuerte en cierto sector del país, pero es débil en otros. Y es débil en lugares en donde aparentemente la imagen de Sonneholner es fuerte. Es a nivel de la sierra central, y ciertos sectores de la sierra. Entonces ahí se podría generar un cortocircuito. Entonces todo eso tienen que observarlo, tanto Otto como los propios dirigentes del Partido Social Cristiano. Vamos a otras opciones. Yo no veo opciones muy cercanas al gobierno, porque es reforzarle esa etiqueta gubernamental que no le conviene a Sonneholner. O sea, descarta totalmente a la 35. No lo descarte la 35. O sea, descártala como partido político para Sonneholner. Pues sería ahí no recontracido. Él no se va a inscribir por eso, pues eso es lo que estoy hablando. Descarta la 35 como el partido que lo convierta en vehículo electoral a Otto Sonneholner. Descarta a ruptura de los 25. Si le está ofreciendo el partido. Pero no le conviene. Es que no representan electoralmente. Y además es etiqueta de gobierno. Este es el gobierno de ruptura de los 25. Este no es el gobierno de la 35. Realmente este es el gobierno de ruptura de los 25. Centro Democrático. Ya. Es que esos son partidos que están armando un frente aparte por el lado de Correa. Pero ahí puede ser. No, pues Otto, ¿cómo va a ir? Estamos hablando de Otto. Ya. Tercero, descarta al partido de la REA, porque la REA tiene sus propias aspiraciones y tiene sus propias proyecciones. Yo veo ahí tres movimientos que cualquiera de ellos puede convertirse en organización política que sirva de vehículo electoral para otros honestos. Recuérdate una cosa, como Otto va tratando de colocar una imagen distinta, apartidista, y en donde sus fortalezas sean sus bondades personales más que de estructuras partidistas. Para él no es malo
usar como vehículo electoral, porque la ley además se lo exige, movimientos políticos que no hayan tenido mucha convulsión en los últimos meses, en los últimos años. Así hayan participado en elecciones y hayan sacado votaciones ridículas, no importa, pero lo importante que... Tiene que ser nacional. Sí, lo importante es que no tengan una identificación ni con actos de corrupción, ni con el tej y maneje de la política, etcétera. O sea, que más o menos aparezcan como lo que es algo nuevo. Uno de ellos yo lo veo a Juntos Podemos Juntos, o como se llame, el de Carrasco. Un movimiento ahí que, mira, que ni siquiera sé exactamente cuál es el nombre. Sé que es Podemos. Sí, hay varios movimientos. Ya, pero espérate, ese de ahí sí. ¿Por qué? Porque es Partido Nacional. Porque es un partido ¿Qué te parece concertación de Quito? Sí, pero déjame analizar, por ejemplo, pero déjame hablar de Podemos. Podemos puede ser, porque incluso ha estado en algún momento cercano a la derecha, cuando anduvo con Nebot en las elecciones del 2017, previo a las elecciones del 2017, estuvo en su momento con la izquierda, su fundador es un hombre muy identificado con la izquierda, como Carrasco. Pero Carrasco, yo lo escuché en una entrevista con Alcides Montilla, y tú creo que también lo entrevistaste. Carrasco dice que ya no es precandidato. ¿Cómo? Si él dijo que iba a ser candidato a la presidencia de su propio movimiento y ahora dice que ya no es. Me suena que anda en alguna conversación. No me extrañaría, porque Carrasco no es tonto. Y diga, yo como candidato a la presidencia no entro, pero si lo pongo ahí a Otto, por ejemplo, negocio que Otto use mi partido, me refuerza una candidatura nacional a la Asamblea, él encabeza la lista de asambleístas nacionales y por ahí asegura un escaño en la Asamblea, que también es buen negocio para Carrasco. Entonces, esa puede ser una opción de maniobra política. La otra, la de concertación, salvo que Montúfar, que está obsesionado con ser candidato a la presidencia de la República, diga no, así yo saque el 0.0%, voy de candidato a la presidencia. Si no, en la línea de la concertación. Si no, Carrasco puede pensar igual, como estoy diciendo que a lo mejor pensaría, Montúfar puede pensar más o menos parecido a como yo digo que podría pensar Carrasco. Le doy el movimiento político para que seas candidato a presidente y yo encabezo la lista de asambleístas nacionales. Esa es otra opción. La tercera opción, que no la descarto, la del propio hermano del presidente, pero basta que sea un partido cuyo principal dirigente lleve los apellidos Moreno Garcés y eso también lo reetiqueta. Por lo tanto, yo más bien sacaría esa opción y pondría como tercera opción, aunque te parezca mentira y aunque a lo mejor te causa hilaridad, el partido de Pesante. Pues es un partido también semivirgen, o sea, nunca ha dado que hablar ni para bien ni para mal. Como eso hay mucho movimiento. Bueno, pero es que estamos hablando de movimientos nacionales que no son muchos, no son muchos. Una cosa son los movimientos provinciales, cantonales, parroquiales. Estamos hablando de los movimientos nacionales, porque para tú inscribir una candidatura presidencial necesitas ir por un movimiento nacional. No son muchos los movimientos nacionales, porque los otros movimientos nacionales están ya con predisposición de poner sus propios candidatos. Porque, por ejemplo, a Otto Sonnenholder no le interesaría de repente Fuerza Ecuador, por los problemas últimos que se han dado alrededor de sus líderes políticos. Ya hemos hablado de lo del Partido Social Cristiano. Creo tiene su propio candidato. Centro Democrático entraría en una alianza con, aparentemente, y mañana se anunciaría, en una alianza con Correa, igual la lista 5. Entonces, no hay muchos, y hay otros partidos políticos que querrán poner a sus dirigentes máximos como candidatos a la presidencia de la República. Otto va a encontrar, porque hay una oferta en el mercado de movimientos de alquiler. Pero ya, yo no le llamo de alquiler. O movimientos opcionados. No, yo los llamo movimientos, yo los llamo movimientos que necesitan hacer alguna maniobra de esta naturaleza para su sobrevivencia. Quítale el término de alquiler, que soy muy duro. Ok, perfecto. Está bien, movimientos que han estado en la expectativa de tener una oportunidad de dinámica electoral bastante importante. Y que tendrán que hacer prevalecer el interés de mantener el movimiento al interés de sus líderes o de sus cabezas visibles de participar como candidatos presidenciales. Entonces tendrán que ceder a cambio de, pero todos van a ceder a cambio de, yo lo que creo, encabezar una lista para la Asamblea Nacional. Ya eso es distribución de puestos, claro. Pero te voy a decir una cosa. Veamos el electorado regional. Guayaquil, en una supuesta no consentida o en una acción electoral consentida,
si quieres. Entra Guillermo Lasso y entra otro senador. Con Guayaquil no tienes problema. ¿A quién va a apoyar el Partido Socialista? Con todo ese caudal de votación. No incógnito, ya se sabe a quién va a apoyar y a quién no va a apoyar. Pero ¿qué pasa en Quito? Donde hay una dispersión electoral porcentual impresionante, una atomización. Por eso es que yo miro a un movimiento como Concertación, como al representante, ¿cómo se llama este chico? Montúfar, que ha venido en una lucha práctica contra la corrupción. Déjame terminar. Que de alguna manera enarbola los valores de la lucha contra la corrupción, porque ha sido hasta abogado del caso de Brecht, representando a la ciudadanía, ganó y todo eso. Ok, perfecto. Y alrededor de él se coaligan o se unen organizaciones, liderazgos, ¿no?, que han venido también en esa línea. Entonces yo creo que Quito es muy importante, esa plaza electoral, para definir cuál es el perfil y con quién hago una alianza, con quién hago esa unidad, en qué movimiento voy. Yo creo que hay que sacarlo desde esas características, porque eso es lo que te va a garantizar una votación yo te digo nacional. una cosa, Stalin. Yo prácticamente descarto la posibilidad de una segunda vuelta al día de hoy, que estoy hablando. Yo hablé de hipótesis. Ya, yo casi que descarto, sí, todo es hipótesis, lo que yo voy a hablar también es hipótesis. Yo descarto una segunda vuelta Lasso Sonejosme, porque yo creo que el correísmo está en segunda vuelta. Tiene la suficiente fuerza para llegar a segunda vuelta, no para ganar una elección presidencial. Yo veo que, escúchame, yo veo que en estos últimos meses, y especialmente a partir de la negativa de Nebot, yo diría en este último año, por la situación país, y más aún a partir de la negativa de Nebot, yo veo que la tendencia electoral va a ser similar a la del 2017. Yo la veía diferente a la del 2017 mientras el país no se hundía tanto en lo económico y en lo social mismo, mientras Nebot mantenía la expectativa de ser candidato a la presidencia de la República. Yo sostenía hasta el año pasado, en los primeros días de este año, de que yo veía una segunda vuelta similar a la del 92, es decir, de dos líderes de derecha, que en esa época fueron Nebot y Sic. Y yo veía acá a Lasso y Nebot peleando la presidencial. Pero a partir de todo lo que ha ocurrido, yo creo que se ha reforzado el correísmo. Y creo que el correísmo tiene la suficiente fuerza para estar en segunda vuelta, pero no para ganar la elección. Porque espera, espérate, ¿por qué no creo que el correísmo pueda ganar la elección? Porque de todas maneras el nivel de rechazo a Correa es lo suficientemente alto para una definición de segunda vuelta. El nivel de rechazo a Correa es lo suficientemente alto para una segunda vuelta, es demasiado alto para una segunda vuelta. Entonces, tiene fuerza inicial para entrar a una segunda vuelta, pues no para ganar una segunda vuelta. Entonces yo creo que la pelea por el candidato que se enfrenta al correísmo en la segunda vuelta va a salir de una tendencia ideológica similar, aunque con distintos caudales políticos. Lasso, que está posicionado, y esa es una ventaja para él viene posicionado, yo lo veo como una primera opción de esa corriente. Una segunda opción la comienzan a disputar Sonejosme con el candidato que vote el Partido Social Cristiano. El candidato del Partido Social Cristiano entra debilitado una vez más. Una segunda vuelta. Ya. Esas opciones que tú planteas. Entra. Social Cristiano. No, es que no, estoy hablando de la opción para entrar a la segunda vuelta. No existe esa segunda vuelta. No es que ellos entran, ya. Yo lo entiendo, sino que quiero definir ese torrente que en tercer lugar podrían tener Otto y como el Partido Social Cristiano en una supuesta segunda vuelta, Lasso y el correísmo, como tú la planteas. ¿Dónde se articulan esos apoyos? Tendrán que articular en torno al anticorreísmo, o sea, va a pasar lo mismo en la elección del 2017 y ahí posiblemente saque mucha ventaja a Lasso, porque terminará captándolo con el gusto o no gusto de quienes dirigen las directrices políticas de esos movimientos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se volverá a convertir Correa en el referente positivo y negativo de una segunda vuelta. Entonces, yo veo así las cosas. Entonces, evidentemente, mira,
Mira cómo son las cosas. Correa no terminará siendo el principal adversario ni de Lasso, ni de Sonneholner, ni de el candidato o candidata social cristiana que salgan en primera vuelta. Una vez más, se convertirá la primera vuelta electoral general presidencial, se terminará convirtiendo en una especie de primarias de la tendencia. Y se terminarán dando entre ellos. Se terminarán nuevamente dando entre ellos. O sea, el candidato social cristiano y Sonneholner tendrán que fijarse en Lasso y Lasso tendrá que fijarse en aquellos dos, más que en Correa, porque van a pelear un paso de tendencia hacia la segunda vuelta. El candidato correísta va a transitar con sus adeptos, no va a sumar un voto más que sus propios adeptos ya identificados, que deben de ser un 22-23% de la población, y con eso llega a una segunda vuelta. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa? En la segunda vuelta la cosa es otra, la historia es ¿Qué otra. pasa si sale una sentencia ejecutoriada? La marca correísta va a tener el rangambre y jale electoral. Te pregunto. O le va a afectar. No le afecta nada, al contrario, lo puede hasta ayudar, porque Correa está libre, puede estar ejecutoriado, pues está libre. Y mientras esté libre, hace campaña. ¿Y qué es lo que va a decir? Ahí está. Corrieron a sentenciarme para perjudicarme, y el pueblo que es sensible y tiene corazón de madre le va a creer, un importante porcentaje del pueblo. Entonces, por eso yo te decía al comienzo del programa, que cualquier condenado para ser es que beneficiario ¿sabes qué? del voto Cualquier popular. situación que de aquí en adelante pase en contra de Correa, mientras más cercano esté el proceso electoral, lo va a poder revertir a su favor y no en Por su eso contra. te digo, todo el mundo está preocupado de proscribirlo a Correa y le están haciendo un gran favor. Así es, bueno, creo que ha sido largo, dilatado, pero intenso el debate, mi querido Stalin. Nos vamos, un abrazo. Buenas tardes. Queremos invitarlos a escuchar Calor Político, un programa de debate y análisis de la política del Ecuador. Calor Político, con los mejores analistas de la Radio Nacional. Todo por Radio Atalaya, 680 kHz. Calor Político, espéralo en la radio más pluralista del país. Calor Político. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Guayaquil, a diferencia de otras ciudades, es la primera en avanzar en el tratamiento de aguas residuales. Con la construcción del Sistema Integral de Tratamiento de Aguas Residuales, que incluye la construcción de 4 macroplantas. En la perimetral, Pantano Seco, funcionando al 100%. En el sur, Planta Las Esclusas, con un avance del 60%, estará operativa el próximo año. Milote, al noroeste de la ciudad de Guayaquil, con un avance del 73.25%, operativa en el 2021. Los Merinos, en el norte, en proceso de contratación, prevista a iniciar en el primer trimestre del 2021. Con una inversión de $457 millones, estas macroplantas de aguas residuales optimizarán el tratamiento para el procesamiento de las aguas, favoreciendo al medio ambiente. Así beneficiaremos a 3.010.000 habitantes con un Guayaquil con bienestar creciente, socialmente inclusivo y ecológicamente sostenible. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños. Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, de prender las luces a un futuro mejor, de empezar de nuevo. Presentamos Crédito Reactívate Ecuador, un crédito con fondos del Gobierno Nacional para micro, pequeños y medianos empresarios, al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en 6 meses, hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. A Ecuador, lo reactivamos todos. El gobierno de todos. Que Guayaquil viva y las ganas de protegernos también. Para no contagiarte, debes saber que el coronavirus se transmite cuando un infectado tose sin protección y pequeñas gotitas de saliva caen sobre lo que tú tocas, como mesas o pasamanos, y luego entran por tu sistema respiratorio. Por eso hay que lavarse bien las manos con jabón o alcohol en gel. Por nada del mundo tocarte la cara y siempre usar una buena mascarilla. Vamos, que Guayaquil viva y que viva Guayaquil. Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Un mensaje de la Alcaldía de Guayaquil.
Fin del espacio publicitario. El árbitro pita y se terminan los 90 minutos de intenso fútbol. Ahora comienza el minuto 91 por Atalaya 680 AM. Es tiempo de renovarse, de cambiar y mejorar. En Radio Atalaya entendemos eso. Por ello, vamos en busca de hacer la gran transformación en información deportiva. Desde este 15 de julio, en horario estelar, de 1 a 2:30 de la tarde, llega Minuto 91. Minuto 91. Comunicación constante con los protagonistas de la actividad deportiva del Ecuador y el mundo. Minuto 91. Por los 680 AM del sistema de emisoras Atalaya, porque no solo lo hablamos, llevamos el deporte en la piel. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público.